Cuando pensamos en Roma, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? A mí me vienen mármoles, acueductos y legiones conquistando el mundo. Pero mientras los ingenieros levantaban templos, en los pasillos oscuros del Palacio Imperial se movía alguien mucho más peligroso que cualquier general bárbaro. Era una mujer que no necesitaba una espada para poner de rodillas a un imperio. Le bastaba simplemente con un platito de setas o una copa de vino. Y no era la cocinera del imperio, no. Imagina ahora por un momento que un gobierno actual tuviera a su disposición a una experta en venenos, alguien cuyo trabajo, entre comillas, es tan oscuro que los poderosos la protegen porque no pueden vivir sin sus servicios, que seguro que lo hay, no digo que no. Pero hoy vamos a hablar de la historia de Locusta, la envenenadora más famosa de la antigüedad y la mujer de confianza de la corte de Nerón. Una convicta que pasó de estar condenada a muerte a ser una de las figuras más temidas de Roma, capaz de decidir quién vivía y quién moría con una sola gota de sus pócimas. Hoy, en Historia Forjada, no vas a ver solo una historia de Roma. Vamos a descender a la parte más turbia de la ambición humana. Para entender quién era esta señora, olvídate de las túnicas de seda y los linajes aristocráticos. Ella era una mujer de provincias, una experta en botánica letal que llegó a Roma con un talento muy particular. En una ciudad donde todo el mundo quería heredar antes de tiempo, alguien que supiera fabricar muertes que parecían naturales era puro oro. El problema es que la pillaron con las manos en la masa, y entonces acabó en una celda condenada a muerte por sus crímenes. Su destino fue ser ejecutada y olvidada por la historia, pero aquí es donde la política romana se vuelve realmente turbia. Justo antes de que se cumpliera su sentencia, la mujer más poderosa del imperio, la emperatriz Agripina, se fijó en ella. Esta tenía un pequeñito problema, algo sin importancia. Y es que su marido, el emperador Claudio, estaba tardando ya en morir y ella necesitaba que su hijo Nerón subiera al trono, pero ya. ¿Y qué fue lo que hizo la emperatriz? Pues en lugar de dejar que mataran a Locusta, se aseguró de que fuera indultada. Ese se podría decir que fue uno de los reclutamientos más cínicos de la historia, porque Agripina le dio una oportunidad de oro a esa señora, su libertad a cambio del veneno perfecto para el emperador. Y así, de la noche a la mañana, Locusta pasó de esperar su ejecución a trabajar en las sombras del palacio, protegida además por el poder imperial y con acceso a las sustancias más raras de todo el mundo conocidos para cumplir con su encargo. Como hemos dicho, el objetivo era Claudio, el marido de Agripina. Un hombre que se podría decir que tenía dos debilidades. El primero el poder y el segundo las setas. Así que Agripina sabía que el camino más rápido para que su hijo Nerón heredara el trono pasaba por el estómago de su marido Claudio. Así que recurrió a los conocimientos de Locusta. Ella quería algo letal. Así que la escena que vino a continuación es digna de una película de intriga. Se preparó un plato con las setas favoritas de Claudio, pero las impregnó con un extracto diseñado para no dejar rastro inmediato. Claudio entonces, y evidentemente, se dio un festín sin sospechar nada. Pero aquí es donde la cosa se vuelve turbia. El veneno de Locusta era potente, pero el cuerpo de Claudio reaccionó de forma inesperada y empezó a vomitar. Claro, ¿qué pasa? Si vomitas sacas el veneno y eso le podría salvar la vida. En ese momento los conspiradores se quedaron en pánico. Si Claudio sobrevivía y descubría la traición, nana y cabezas fuera para todos los conspiradores. Pero tenían un plan B. El médico personal del emperador, Genofonte. Ese también estaba bien implicado, estaba metido en el ajo. Con la excusa de ayudar al emperador a despejar su estómago, le introdujo una pluma por la garganta. Lo que Claudio no sabía es que esa pluma también estaba impregnada con el veneno de Locusta. Entonces el veneno entró directamente en su sistema y el emperador no tuvo ninguna oportunidad. Así que Claudio murió esa misma noche. Y Nerón entonces fue proclamado emperador y el plan salió a la perfección. Locusta acababa de ayudar a ejecutar el magnicidio más famoso de la época, y no solamente había salvado su cuello, sino que se había convertido en la figura de confianza del nuevo hombre más poderoso de esa época. Con Claudio ya fuera de juego, su hijo Nerón sube al trono, y Locusta entonces se convierte en algo más que una empleada. Ella es su consultora personal en temas de venenos. Si Agripina la usó por necesidad, Nerón lo que hizo fue mantenerla cerca por pura estrategia de supervivencia y control. Nerón era un perfeccionista y quería asegurarse que si tenía que eliminar a alguien, el método fuera infalible y rápido. Bajo su protección, Locusta pudo seguir perfeccionando sus fórmulas, y aquí viene realmente lo más turbio de esta historia.
porque para garantizar que sus pócimas funcionaran al segundo exacto en el momento crítico, se realizaban pruebas para medir la eficacia de las mezclas. Cuidado lo que viene ahora, se cree que hizo ensayos con animales. Bueno, entre comillas, está mal, pero vale, pero es que luego se cree también que se hizo pruebas con esclavos y prisioneros de las cárceles romanas, lo cual ya aquí cuidado, que la cosa está turbia, ¿eh? Nerón quería resultados garantizados y Locusta, cuya vida dependía de su éxito, se encargaba de que cada fórmula fuera una sentencia de muerte totalmente segura. Se cree que su influencia fue tal que incluso se le permitió instruir a otras personas en el conocimiento de las sustancias letales, asegurándose que su oscuro arte fuera una herramienta constante en la corte imperial. Locusta no era una criminal ya escondida, no, era una figura clave celebrada por el propio emperador. ¿Y tanta perfección, tanta historia para qué? Pues para este momento que vamos a relatar ahora. Nerón tenía un problema, su hermano británico, un heredero legítimo que amenazaba su trono. Y Nerón hizo algo muy diplomático y es que decidió eliminarlo de la forma más pública posible, en un banquete oficial para demostrar que nadie, absolutamente nadie, podía tocar al emperador. Pero había un obstáculo, y eran los catadores reales, que ellos probaban todo lo que británico bebía. Y aquí el ingenio de Locusta se vuelve una locura. La jugada fue magistral, si se puede decir así. Durante la cena le sirven a Británico una copa de vino muy caliente. El catador la prueba y no pasa nada, el vino está bien. Pero como el vino quema, Británico pide agua fría para rebajarlo y entonces ahí viene la jugada. El agua fría que trajeron no había sido probada por nadie. Y ahí es donde Locusta había escondido una dosis concentrada de su veneno más rápido. En cuanto Británico da el primer sorbo, el efecto es instantáneo. Cae al suelo convulsionando violentamente ante el horror de todos los invitados. Como es normal, la sala se queda en silencio, la gente se levanta aterrada, pero hay una excepción. Nerón ni siquiera deja de comer. Con mucha frialdad, mira el cuerpo de su hermano y dice, pero tranquilamente, ¿eh? No os preocupéis, es solo un ataque de epilepsia de los que sufre desde niño. En un rato se le pasará. El tío cachondo no veas, pero no se le pasó. Pero bueno, si le han dado veneno, evidentemente no se le va a pasar. Británico muere allí mismo mientras el banquete sigue como si nada, increíble. Nerón lo que hizo fue dar un golpe de estado en la mesa de la cena gracias al agua fría de Locusta. Se puede decir que le dieron un jarro de agua fría a ese hombre. Pero bueno, ya sabéis lo que pasaba en Roma, los emperadores cambiaban más que yo de calzoncillos. En el año 68 el reinado de Nerón llega a su fin y el emperador se suicida. Con su protector bajo tierra, Locusta entonces se dio cuenta de que se había quedado totalmente sola. Claro, ella había ayudado a eliminar a figuras claves de la historia romana y era un cabo suelto que el nuevo régimen no iba a permitir. El nuevo emperador era Galba, y este no era un fan de las artes oscuras ni de las cenas con sorpresas. Sorpresas las justas quería ese hombre. Así que ni hubo juicios largos ni clemencia. Galba ordenó que Locusta fuera arrestada de inmediato, al momento. Y el final de esta señora fue tan público como su vida en el palacio. La leyenda cuenta que fue encadenada y arrastrada por las calles de Roma para que el pueblo pudiera ver la caída de la mujer que tanto miedo le tenían. Pero su ejecución podríamos decir que fue especialmente creativa. Se dice que la llevaron al circo y la echaron a las bestias, específicamente, cuidado, a una jirafa maestrada para que la despedazara. Pero bueno, otras crónicas sugieren un destino igual de sangriento, pero en vez de jirafa, leones. Sea como fuera, la mujer que había matado en silencio murió entre los gritos de miles de personas, la ironía, ¿eh? En una civilización que presumía de leyes, de su ética y de su justicia, el poder se mantuvo durante años gracias a los conocimientos de una mujer que vivía en las sombras. Locusta lo que hizo fue convertir el asesinato en una herramienta política y demostró que a veces una simple gota de agua puede ser más poderosa que toda una legión de soldados. Se podría decir que en la antigua Roma, si no podías vencer a tu enemigo en el campo de batalla, siempre podías invitarlo a cenar. Una cenita y sorpresas, y no precisamente porque hicieran el amigo invisible, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegó una sociedad a ser tan retorcida? ¿Cómo pasó de una pequeña aldea de pastores en mitad de un pantano a convertirse en este imperio capaz de engendrar a monstruos como Nerón o Locusta? Haz clic en este vídeo que te dejo por aquí para descubrir el origen de Roma. Y si te gusta la historia, suscríbete a Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.